Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que Dios le bendiga a todos los queridos hermanos que ahora en este momento nos están escuchando. Un saludo muy especial a los queridos hermanos universitarios en ese bendito país Perú, de mucha civilización. Cuando queremos hablar sobre los derechos y las responsabilidades del ser humano, para después ir a llegar, ¿acaso una obra del ser humano se considera bueno o malo? ¿Se considera algo permitido o es un crimen? Tenemos que primero ir a definir al ser humano. En la definición del ser humano hay dos definiciones muy conocidas, que el ser humano es un animal material y la muerte es su final. Entonces, la diferencia de nosotros con otros animales es que poseemos un intelecto superior, como los biólogos dicen, un poco más evolucionado. Entonces, si vamos a pensar que el ser humano, la muerte es su final, la vida del ser humano, entonces, ¿para qué es? ¿Cuál va a ser el objetivo de la vida del ser humano? Con esta visión netamente material, algunos van a llegar a explicar la filosofía y el porqué de nuestra vida. Dicen que nosotros vivimos para gozar. Tal vez si nos sobra algo, podamos ayudar a los demás que ellos también gocen. Si nos falta, no importa que los demás gocen, lo importante es que yo goce la vida. Entonces, con esa visión tan materialista, vamos a tener el sistema de los gobiernos actuales, que dice, no importa dejar a un país pobre y vamos a llevar toda la riqueza a nuestro país. Entonces, con esta visión se ha formado ONU. Con esta visión, algunos pueblos del mundo tienen derecho de veto y otros son tercermundistas. Los perdedores de la Segunda Guerra Mundial tienen que pagar a los que han ganado. Y montones de la explicación. Entonces, la filosofía de la política, la filosofía de los derechos, incluso los derechos humanos, entre miles de otras cosas, todo se deriva de esa visión netamente materialista. Entonces, vamos a llegar a un concepto. Es cierto, con esta visión materialista, nosotros queremos gozar la vida, vivimos para gozar. Pero la realidad es que la madre de naturaleza, como lo llaman ustedes, en Bolivia lo llamaban Pachamama. No sé en Perú cómo lo llaman. Entonces, esa madre de la naturaleza no te deja gozar toda la vida, porque el cuerpo que tienes se va a envejecerse. Entonces, tenemos que enfrentar a realidades muy amargas, como enfermedades, que eso no hay lugar donde escaparse de las enfermedades. Si usted vives, algún día vas a contagiarte con una enfermedad y tal vez esa enfermedad te va a hacer la vida imposible. O algunas enfermedades psíquicas o algunos daños, decepciones, desmoralizaciones o cualquier causa que te amarga la vida y te hace imposible gozar. Cuando llegas a ese punto, aquí tenemos una pregunta. ¿Acaso me permiten terminar esa vida? O mejor dicho, suicidarse de alguna forma. Y eso también lo vamos a hacer con una cosa material, con un medicamento. Lo vamos a hacer la muerte dulce, como ustedes lo llaman en Occidente. Entonces ahí viene un concepto, se llama eutanasia, que vamos a terminar la vida de un enfermo que ahora está sufriendo. Supongamos que es una enfermedad que ahora la ciencia medicina de hoy, que tiene miles de defectos, que lo hemos visto en el tiempo de contagio de coronavirus, entonces esta ciencia defectuosa dice, no tengo solución para ese enfermo. Le llaman enfermedad insolucionable. Entonces dice, una de las opciones de esa persona puede ser eutanasia. ¿Por qué? Porque el resto de la vida, si va a durar 10 años con ese cáncer, 10 años con problemas de riñones, con esto, con otro, con una vida de muchos dolores, tal vez es mejor que le permitamos que muera de una forma fácil.
dulce y sabrosa y que vaya a acabar con esa vida que no puede gozar. Bueno, tal vez esa explicación tenga lugar cuando vamos a definir al ser humano que tiene su vida material y cuando podamos negar, escucha, esa parte es la parte más importante. Si usted puede negar con argumentos científicos que no existe la vida de más allá, sí, vamos a decir, tal vez vamos a decir que eutanasia es permitido. Pero aquí empieza el problema. Nadie hasta hoy en día no ha podido rechazar con argumentos científicos. No estoy hablando de supersticiones científicos. No estoy hablando de hipótesis que no tienen argumentos, no tienen los pies en la tierra. Es que dentro de la imaginación, dice, supongamos que no existe la vida de más allá. Eso tu suposición no va a cambiar la verdad. No existe algún argumento para rechazar la vida de más allá. Al contrario, hay miles de argumentos intelectuales, revelaciones divinas, profetas enviados de Dios a la tierra, que todos afirman que existe una eternidad más allá de la vida material. Entonces, vamos a vivir aquí 60 años, 80 años, 100 años, y ahí empieza la muerte, no es el final, es el puente para la eternidad. Entonces, si no podamos afirmar ni argumentar que la muerte es el final de la vida, entonces tenemos que ir a pensar, a investigar. ¿Acaso existe la vida de más allá? Si supongamos, como todos los creyentes queremos, que existe la vida más allá después de la muerte, que todos nosotros somos parte de la eternidad y vamos a tener la eternidad en nosotros y nosotros viviremos después de la muerte con otra vida muy desconocida para nosotros, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo podemos gozar la vida de más allá? Si hemos aceptado que la filosofía de la vida aquí es lo que ustedes lo definen como felicidad, gozar a la máximo y tal vez servir al prójimo. Entonces, ¿cómo yo puedo tener la vida de más allá que es la eternidad? Eso es la pregunta más importante. Aquí, entonces, vamos a preguntar, ¿acaso la enfermedad aquí, el dolor aquí, tiene algo que ver con la vida de más allá? Cuando vamos a ver los textos religiosos, casi de todas las religiones, que hablan que cuando el profeta Job recibió las enfermedades, recibió calamidades, recibió un montonazo de cosas, hablo del Antiguo Testamento, para los judíos Tanaj, que sigue para ellos el Tanaj no es Antiguo Testamento, es el Testamento vigente. Entonces el profeta Job, la paz sea con él, en el Antiguo Testamento, un hombre de Dios que recibió tantas calamidades, enfermedades y cosas, con la visión materialista que rechaza la vida de más allá, tenía que suicidarse, eutanasia o algo, ¿no? Pero el profeta Job, con una cosa que se llama la paciencia, aguantó los dolores diciendo que ese es el camino de la perfección. Y ahí dijo que lo que me hace tentación para que yo acabe con mi vida amarga es el demonio. ¿Por qué el demonio nos hace tentación para acabar la vida de aquí? Es que cuando tú te vas a suicidarse, Dios lo había prohibido quitar esa vida. Y dice, quien vaya a suicidarse en la vida de más allá sufrirá el infierno eterno. Entonces, Satanás lo va a susurrar a la persona a hacer tentaciones para que una persona se quita la vida cuando está sufriendo alguna calamidad, algún dolor, alguna enfermedad en su vida. O va a llegar a una enfermedad incurable. El demonio es quien te invita hacia eutanasia, hacia quitarte la vida, hacia suicidarse. ¿Qué te ha ordenado Dios? Aguantar ese dolor con la fe, con la paciencia. ¿Y eso para qué? Es que el cuerpo es un instrumento para perfeccionar al espíritu. Entonces, muchos dolores pueden servir de como
podemos decir expiación, como ayudar al crecimiento espiritual. Es como entrenamiento que un entrenador da a los jugadores de fútbol. Le hace correr. Correr a un jugador de fútbol no siempre es bueno porque no puede descansar. Tiene que correr, tiene que luchar de una forma indescansable el jugador de fútbol. Entonces, todo lo que hace el entrenador es para perfeccionar sus habilidades corporales. Nosotros a Dios lo llamamos Rab, lo que en la Biblia dice Abba. Rab significa entrenador. Dios a los creyentes, también a los no creyentes, pone estas pruebas de dolor, del castigo. Todo eso tienen dos funcionamientos. O son de expiación de los pecados que hemos hecho, nos ayuda para purificación de nosotros. En caso que eres una persona pura, perfecta, creyente, ese sufrimiento, ese dolor, te ayuda para perfeccionar tu espíritu. Cada vez que el cuerpo está recibiendo más dolor, el espíritu, si es creyente, es agradeciendo a Dios, es un espíritu, un ser que siempre agradece a Dios en las calamidades, entonces crece espiritualmente y llegará al nivel de los siervos agradecidos del Señor. Entonces llegará a un amor más puro. Tal vez antes amaba a Dios como el amor de un mercenario. Es como un negocio. Yo pido a Dios, Dios me da plata. Oh Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, dé el pan de cada día. Es un negocio. No es un amor puro. El amor puro es cuando tú de lo que amas, no, en apariencia no estás recibiendo el pan de cada día. Estás recibiendo el dolor de cada día, pero aún sigues amando. Entonces, nosotros lo llamamos el amor puro con Dios. Entonces, cuando un creyente puede salir del estado de mercenario, negociador con Dios, a llegar a un místico puro que ama a Dios por Dios. Entonces, ahí espiritualmente en el misticismo está creciendo más. Entonces, los dolores, las enfermedades no son malos. Sí que nosotros tenemos una obligación de luchar en contra de las enfermedades, como la obligación que Dios nos puso. Dios dijo, no, yo quiero ver a ustedes sanos, tienes que proteger tu salud, pero en caso que te llega una enfermedad y tú has hecho todo lo posible para curar esa enfermedad y no lo has podido, no te preocupes, siervo mío, no te preocupes. Tú has hecho todo lo posible para curarte, ¿sí? Sí. Aún sigues con el dolor, no te preocupes, es una bendición de Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es la fuente de amor. Todo lo que Dios que te ama te hace en tu vida es por tu propio bien. Tal vez estabas tan apegado a tu salud, tan apegado a cosas materiales y esto te estaba llevando a desviarte hacia un pecado. Muchas veces la ambición que tenemos hacia lo material nos lleva hacia un pecado. Para finalizar, queridos hermanos, yo les voy a dar el ejemplo de un religioso iraní. Se llamaba Mohammadi Eshtihardi. Ese gran hombre de Dios era un religioso muy estudioso. Cuando tenía 45 años, los médicos le dijeron que, tú tienes cáncer y ese cáncer no tiene cura. Entonces él, como todos los que tienen cáncer, empezó a entrar en terapias, tratamientos que ustedes saben que es muy doloroso, muy fuerte de todas las personas afectadas por cáncer. Esta persona a partir de ese momento dijo, yo voy a hacer lo que solo sirve a Dios. A mí ya, porque no tengo más esperanza, voy a morir. Todos vamos a morir, pero esa persona sí tenía certeza que va a morir. A partir de ese momento él dijo, ya que voy a morir, voy a hacer algo puro solo para Dios. Ese religioso iraní dijo, ¿qué es lo que ha faltado? Que yo como religioso debo hacer. Entonces vio que no existe cuentos infantiles religiosos. Cuentos infantiles religiosos. Quiere decir, los religiosos solo han dedicado su tiempo para los comerciantes, para los que le pagan plata, pero para los niños no han hecho nada, casi no han hecho nada. Él dedicó la vida y Dios le bendijo a esa vida con cáncer. Duró como 20 años con cáncer. Hizo más de 500 libros. 500 libros. Todo con esta desesperanza. Hoy voy a morir, mañana voy a morir. Y no murió.
Tenía 45 años cuando le dijeron que tiene cáncer, a 65, 70 años murió. Y gracias a ese cáncer, a ese dolor permanente que le hizo en el final de los tiempos, que no podía salir de la casa, estaba en la silla de rueda, pero escribió y escribió, escribió. Hasta hoy en día, los cuentos coránicos, cuentos infantiles de ese gran hombre de Dios, sigue el mejor de todo. ¿Por qué? Gracias a eso, porque se despegó. Ya no buscaba ir a tener un puesto en el gobierno, no buscaba tener fama, no buscaba plata, porque decía yo voy a morir. Quiere decir, gracias a esa enfermedad, Dios le purificó su alma y se convirtió en una persona servicial. Muchas personas son así. Mientras nosotros tenemos una esperanza falsa, todos nosotros, tú que me estás escuchando, yo, pensamos que vivimos eternidad en la tierra. Es una mentira. Yo, tal vez un día voy a morir. Puede ser mañana, puede ser 10 años más tarde. Máximo 50 años más tarde. ¿Cuántos años más puedo vivir? Ahora tengo 40 años. Entonces todos vamos a morir. Pero es que no vamos a tener certeza que vamos a morir. Es como pensamos que eternidad quedamos en la tierra. Por eso cometemos el pecado. Por eso nos permitimos ser criminales. Por eso permitimos alzar la voz en contra de nuestra pareja. Por eso nos permitimos a veces hacer algún daño a los demás. Porque pensamos que somos seres eternos. Sí, queremos en la muerte de los demás. Pero en mi propia muerte, algún día yo voy a tener una tumba en el cementerio. No. Eso nunca lo queremos. Lo decimos en la palabra, en corazón no lo queremos. Tal vez muchas de esas enfermedades ayudan al ser humano arrogante como Shekomi, que se siente humildad. Y la arrogancia es la clave de todos los pecados, la clave de todos los crímenes en la tierra. Entonces, esos dolores, conclusión final, estos dolores y las enfermedades, tenemos una obligación de quitar el dolor, luchar en contra de todos los dolores de la tierra. Eso es una obligación como creyente, eso sí. Pero en cuando vamos a hacer todo lo posible, aún así, Dios con su sabiduría nos ha marcado con una enfermedad, con un dolor, con una calamidad. Entonces decimos, aquí está la sabiduría de Dios. Con la paciencia y agradecimiento permitimos que Dios, no es que permitimos, nos sometemos delante de la voluntad de Dios. Entonces usted va a ver que Dios actúa en la tierra. Ahí va a estar la bendición de Dios. Así que nosotros no podemos ni luchar en contra de los enfermos, ni permitir que los enfermos se suiciden, ni los viejos se suiciden. Tenemos la responsabilidad de cuidar a los enfermos, ayudar a ellos que sufren menos y que sufran menos dolores, pero no tenemos el permiso de eliminar a los enfermos, eliminar a los pobres. No, eso no se permite. Como el aborto es prohibido, como matar a los inocentes es prohibido, como asesinato del ser humano es prohibido, también eutanasia, según la filosofía del dolor en la tierra, según la visión islámica y todos los profetas, eutanasia va a ser un crimen y va a ser absolutamente mal y prohibido. Muchísimas gracias por ese tiempo que me brindaron. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.